regresa es una estructura de datos. En ese contexto, este string de aquí es el texto que nosotros queremos procesar. Y esta lista de acá va a ser la lista que representa todos los posibles resultados de nuestro parsing. Particularmente en este caso, si la lista es vacía, significa que el proceso o que el parser falló. Es decir, no encontró como... mm, ay, ¿cómo decirlo? La estructura que estaba buscando no la encontró, no funcionó, entonces nos va a regresar una lista vacía. Si esta lista tiene elementos, entonces cada una de las tuplas va a ser una interpretación válida para nuestro input, que va a ser el string. Y este string de acá va a ser el resto del texto que no se consumió en esta interpretación en particular, porque les digo que puede ser una lista de tuples. Manejar un parser de esta forma, según yo, tiene hasta cierto punto como algunas ventajas. Ventajas como, lo vamos a ver ahorita en el ejercicio, manejar varias interpretaciones válidas, o sea, como que un parser ambiguo, por así decirlo, implementar backtracking y, bueno, algo interesante que vi igual con los ejercicios es que se pueden combinar parsers de una manera elegante, diría yo. O sea, es bastante flexible. eh, no sé qué palabra utilizar. Pero es bastante sencillo estar componiendo como que estos parsers, al menos como en lenguajes como Haskell. Vaya, creo que incluso de utilizar Haskell es que se van a estar trabajando con lenguajes formales. Entonces, un lenguaje formal se puede definir de manera recursiva y mapear ese tipo de lenguajes en Haskell, por ejemplo, es bastante intuitivo y bastante sencillo, diría yo. Entonces, creo que esa sería una de las ventajas que debería utilizar Haskell. Pero ya veremos si son más ventajas o desventajas. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre el tipo de parser que estamos utilizando? Porque sí, es bastante... Ay, bueno, yo cuando lo vi por primera vez se me hizo un poco engorroso, pero yo espero que a ustedes no nos parezca tan... Sí, sí, sí. Puede ser cualquier... Sí, cualquier tipo. Sí, ok, ok, ok. Bueno, entonces sigamos. Ay, Dios, vamos con esta parte de acá. No sé si esto se los explicó el profe, entonces se los voy a medio explicar ahorita. Por ejemplo, este es un parser que lo único que hace es, mm, o sea, que procesa de manera exitosa cadenas de texto que tienen un carácter. Eso es lo único que se busca con este parser. Por ejemplo, con estas salidas de aquí arriba, eh, lo que nos dice es que, por ejemplo, si yo le estoy pasando un texto donde solamente hay una letra, pues entonces solamente me regresa esa letra de ahí y el resto pues es, digamos, una cadena vacía. Entonces, eso es lo que me regresa de este lado. Em, de este lado de acá, solamente está agarrando el primer carácter y el resto lo echa para el segundo lado, bueno, el segundo componente de la tuple. Y esto, pues, lo podemos observar con este código de acá. Este parser share en particular, al menos con esta firma, nos dice que regresa un carácter.
Eso es lo único que nos está diciendo esta definición. Nos regresa un carácter. Ujú. Y entonces, esto lo que hace es, bueno, nuevamente tener nuestro constructor P, que es el que tenemos acá, y este constructor P recibe una función. Esa función en este caso va a ser una función que está definida abajo, que lo único que nos dice es que si yo recibo la cadena vacía, entonces voy a regresar la lista vacía, y que en cualquier otro caso, es decir, yo tengo una lista con al menos un elemento, yo voy a poner a la cabeza de la lista, o sea, el primer elemento en el primer componente y el resto en el segundo componente de mi tupla. Entonces, eso es lo único que hace este parser y por eso funciona como funciona acá arriba. Lo único, o sea, literalmente lo único que hace es colocar la cabeza en el primer componente, el resto en el segundo componente de la tupla y listo. Ujú. Esta cosita de acá lo que hace es regresar una salida si mi texto de entrada tiene al menos, no es cierto, si tiene dos caracteres, perdón. Entonces, es aquí, este parser char nos está que va a regresar una tupla con, bueno, cuyo primer componente y segundo componente son ceros. Eso es lo único que nos está diciendo esta firma. Entonces, por ejemplo, con esa palabra reservada do, ya forma parte de las mónadas. Y de hecho, todo esto puede correr gracias a este archivo de acá, y particularmente a este parse de acá, que básicamente es como una función auxiliar que nos ayuda a ejecutar eh, los parsers y que los podamos ejecutar como que en la terminal. Entonces, ¿dónde está? Ah, sí, bueno. Entonces, lo que hace esto de aquí, bueno, al menos lo que hace el do es, ay, ¿cómo decirlo? Tratar de simular un código secuencial, porque como tal, aquí todo el código recursivo, entonces esta monada lo que intenta es facilitar o intentar simular el código secuencial y, bueno, al menos a mis ojos, la legibilidad del código. Y bueno, en general las mónadas lo que nos ayudan es a ¿cómo encadenar. No quiero decir concatenar porque pues, en general no las junta, pero sí encadena varias operaciones que ya llevan contexto. Entonces, por eso es que en esta situación sí nos sirven mucho. Y bueno, según yo no sería como que tan complicado. Ajá. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, en esta llamada al parser char, o sea, lo que está haciendo es llamar al de acá arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ejecutara esta función con esta cadena de acá arriba, lo que hace es agarrar la cadena, pasarla acá abajo y decir, bueno, este parser char va a agarrar la cadena que yo le estoy pasando, ¿no? Que en este caso es A, B, C, D. Agarra esa cadena y la ejecuta con parser char. Entonces, lo que hace parser char es regresarme el primer carácter. Ujú. Eso es lo que hace esta tupla. Ay, perdón, esta función. Luego aquí abajo, por eso les decía que, ¿cómo se llama? Que llevan contexto estas monadas. Esta de aquí agarra la cadena original. Y esta de acá abajo va a seguir funcionando con el resto de la cadena que le deje la operación de arriba. Entonces, esta de acá arriba, si utilizamos, por ejemplo, ABC,
A ver, déjenme hacer esto por aquí. Mm, Esta de acá arriba estaría utilizando la cadena A, B, C, D. Ujú. Esta X, al terminar el parser, va a tener el valor de A, pero cuando se está ejecutando la parte de la Y, ay, a ver, la parte de la Y va a estar trabajando solamente con la cadena BCD. ¿Ves? Ajá, BCD. Entonces, por eso al momento de hacer el return, puede regresar este, porque esta X va a tener esta de acá, bueno, la cabeza de esta, ay, de este string, y la Y va a tener la cabeza de este segundo string, que en este caso va a ser B. Por eso es que en este caso va a regresar justamente el caso de AB. Mm, y ya, bueno, al menos creo que sería como que la parte de estos casos. Aquí más o menos el profe explica un poquito sobre el tipo de datos. Mm, 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 y esto de aquí, miren. Ay, qué fía, el análisis de primer elemento. Bueno, pues nuevamente, ¿no? Agarra como base este parser char de acá arriba. Entonces, este de aquí, nuevamente, va a regresar una tupla de caracteres. Entonces, lo que hace es asignarle a X el resultado de parchar con la entrada que yo le pasé. Por ejemplo, en este caso de acá arriba, nuestra cadena es ABC. Entonces, pues solamente lo estoy ejecutando una vez. Lo estoy ejecutando una vez. Y ya, o sea, en esta X se guarda esta de acá arriba y lo regresa como una tupla donde se repite exactamente el mismo valor, que va a ser la A y la A. En esta cosa de acá abajo, hace un proceso similar al segundo que les expliqué de arriba. Igual, supongamos que agarrara, ¿qué será? Esta de acá arriba, ABC. Entonces, lo que nos regresa, o sea, cuando entra acá, está trabajando con ABC. Cuando entra acá, está trabajando con BC. Entonces, pues ya solamente regresa, ¿cómo se llama? Regresan resultados, siempre tuvieron éxito. Bueno. Bueno, ¿saben cuál es la ventaja igual de utilizar ese tipo de cosas, de utilizar esta monada? Que si uno de los dos falla, todo falla. O sea, no hay que esperarnos ay, no sé cómo decirlo. No nos regresa como resultados incompletos o resultados ambiguos, porque si uno falla, pues ya falló todo. Entonces, creo que aquí también volvió a escribir. Bueno, en cuál no sé si estos son notas que les pasó a ustedes, que lo hicieron con él o algo así. Porque aquí, o sea, veo que repite mucho código de lo que ya está en este de acá. O sea, por ejemplo, ahí no sé si les explico esta función auxiliar que se utiliza para correr el parser. Mm. Bueno, pero esto es como que lo importante. Este es uno de los ejercicios que viene en este archivo. Lo que nos pide es definir un parser, particularmente llamado parser dígito, que analice dígitos, según esto, ¿no? A mí me pasa en una cadena este, que tiene una letra, pues entonces voy a regresar a la lista vacía. Y si no, ese parser tendría que regresarme, si el primer carácter es un dígito, tendría que regresarme como primer tupla
el dígito y como segunda tupla el resto de la lista. Entonces, particularmente pues, ay, no sé si lo intentaron hacer, pero les voy a explicar más o menos cómo es. Esta cosa de aquí, se supone que nada más nos tiene que regresar un carácter, que es algo muy similar a lo que viene aquí arriba. Solamente que es diferente porque sí hay que checar que el primer carácter sea un dígito. Aquí ese primer carácter puede ser lo que sea, pero acá abajo sí necesitamos que ese primer dígito pues sea, digo, ese primer carácter sea un dígito. Entonces, yo utilicé esta cosita de aquí, este SAT, que viene de este lado definido acá. Este SAT, al menos por lo que investigué, va a ser, bueno, esta nota creo que sí es importante, va a ser como, no sé si todos estos en particular son constructores de parsers. Entonces, SAT en particular es un constructor. Bueno, constructor, refiriéndome a que su regresa es un parser. Entonces, SAT lo que es una función que va a tomar un predicado. Este predicado tiene que ser una función booleana, o sea que nos tiene que regresar si es verdadero o falso. Y al menos en este caso en particular, SAT nos va a regresar un parser si solo si el carácter satisface este predicado de acá. Ujú. Mm, de igual manera, SAT, también por lo que investigué, no necesariamente regresa un parser char, o sea, solamente regresa un carácter. Esta cosa es, o puede ser de dos. Uno, o regresa el parser, el mismo parser que tiene como firma la función original, o sea, esta de acá, o ustedes lo pueden modificar a su gusto para que regrese el parser de acuerdo a las necesidades que ustedes necesiten. Entonces, quiero escribir como aquí como en palabritas cómo es la ejecución, por ejemplo, de esta cosa cuando se ejecuta. No tanto porque no se los quiera correr en la terminal, sino porque en la terminal no se ven como tal los pasos. Entonces, supongamos que este parser dígito lo ejecutamos con pues con una Z, ¿no? Como arriba. No, si quieren, bueno, lo corremos con estos dos de arriba. No, no pasa nada. Supongamos que yo corriera esta cosa con parser dígito, con el argumento Z, ¿no? Entonces, esto se va luego a este SAT de acá. Ujú. Ah, es como, bueno, abajo no está por cuestiones de practicidad, pero es como si nosotros estuviéramos recibiendo, eh, vaya, la entrada de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento? SAT lo que va a hacer es consumir, esperen, lo que hace es consumir el primer carácter de la entrada que yo le pasé. En este caso, va a ser la Z. Ujú. Y lo que va a hacer es regresarme el primer carácter, digamos, el primer carácter, y me regresa también el resto de la lista, que en este caso pues sería pues, la cadena vacía porque no tiene nada más. Después de eso, después de que toma el primer carácter, no, después de que lo regresa, perdón, toma el primer carácter y lo va a evaluar con el predicado que yo le pasé. Luego, no, creo que eso voy a poner. Evalúa a Z para verificar si es un dígito. Ujú.
Después de que lo evalúa, pues nos regresa un resultado. En este caso, no es un dígito, entonces nos va a regresar false. Ah, nos regresa false. Ujú. Después de que nos regresa false, ay, es que ay, bueno, se me olvidó. Pueden checar la documentación, pero creo que si ven, por ejemplo, un poquito más de cómo funciona SAT, no, o sea, está un poco, en mi opinión, un poco puerco cómo está definido eso, pero en términos simples así se ve. Si recibe un false, eso significa que el parser falló. Entonces, SAT lo que nos va a regresar va a ser una lista vacía. ¿Por qué falla? Porque, nuevamente, SAT es una función que toma un predicado, en este caso, este de acá, que nos dice si un carácter es un dígito, y nos va a regresar un parser, en este caso, un parser char, sí, solo sí, el carácter que yo le pasé em, satisface el predicado, o sea, nos regresa true. Ujú. Entonces, en este caso, como nos regresa false, pues nos va a regresar una lista vacía. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de arriba, supongamos que se está ejecutando esta cosa de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que hay detrás de eso? Al menos con esta función. Nuevamente, pues la definición es esta de aquí. Y la definición que está, bueno, la entrada que está recibiendo es IZW, ¿no? Ahora, lo que va a pasar aquí nuevamente es que SAT va a agarrar, o va a seleccionar, si lo quieren ver así, el primer carácter de mi cadena y el resto lo va a separar. Entonces, en este caso es, bueno, por eso me recuerda al SAT, al que hemos invitado. Mm, Bueno, el SAT nos va a regresar el primer carácter. En este caso va a ser un 1. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los? Ay, creo que lo vi. A ver, está el 1. Y me regresa el resto de la lista, ¿no? Que sería ZW. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que, ay, no me distraigas. Ay, Dios, a ver. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer después de esto es que uno va a ser evaluado por nuestra función para decidir si esta cosa es un dígito, ¿no? En este caso, pues sí, no, ahora sí nos va a decir que sí es. Entonces se evalúa a, a uno con los digits. Ajá, ok, lo evaluamos. Esta función o este predicado, como lo quieran ver, nos va a regresar un true en esta ocasión. Nos regresa un true y entonces lo que nos va a regresar va a ser el parser ay, ¿dónde están esas cosas? Bueno, en teoría nos tendría que regresar esto de acá. El archivo se los paso. O sea, ya lo probé y sí funciona. Entonces no es en teoría, o sea, sí, sí, sí funciona. Solamente que, nuevamente, si se los ejecuto desde la terminal, pues no se ven todos estos pasos. Y siento que el código así se puede ver eh, ah, que tal vez no se entienda como tan bien. Bueno, entonces, justamente lo que regresa es nuestro charco como primer componente y el resto de la lista o el resto del texto lo va a regresar como segundo componente. Hasta el momento tengo una duda con estas ejecuciones, porque abajo hay otro.
Pero ya está más sencillo. Creo que el más tedioso tal vez podría ser esto. Los demás ya son relativamente sencillos de leer. Con una cadena de un solo carácter, ¿sigue funcionando? Ah, caray, ¿en qué? Ay, eso fue hace 10 minutos. No sé en qué parte estamos. Oh, bueno, ok. Ah, una cadena de un solo carácter con las monedas, o sea, ¿con qué parte en específico? Porque la mónada en este caso es este do. Entonces no, o sí, una cadena de un solo carácter. Bueno, en teoría sí, tendría que sí, que funcionar, incluso con eh, una lista vacía. Entonces, bueno, este ejercicio 2 lo único que nos pide es eh, que reconozcamos cero o más caracteres por la izquierda. Aquí tengo una anécdota porque yo no, o sea, yo lo iba a leer, o sea, no leí hasta abajo. Entonces, yo lo hice aquí, pero vi que ya estaba hecho. Dije, no está mal porque me ayudó a entender, por ejemplo, esta cosa de Many. Que abajo hay una cosa curiosa también con ese tipo de cosas, pero igual si lo ven de este lado, o sea, esas funciones de aquí no se invocan de manera mágica. Esas están, las jalamos de este archivo. El mini, pues aquí está. Igual, si ven la documentación de esa función, van a ver que esa cosa también nos va a regresar un parser. Entonces, aquí lo único que nos pide es que, dada una cadena de entrada, reconozcamos cero o más caracteres por la izquierda. Ujú. Entonces, lo que se hace aquí es que este parser chart, como tal, pues ya reconoce pues cualquier carácter, ¿no? Pero la cosa es que pues solamente revisa pues, el primer carácter de una lista, ¿no? Que bueno, tiene todo el sentido porque solamente revisa un carácter. Entonces, esta función venida aquí, lo único que hace es repetir o ejecutar esta función parseChart tantas veces como sea posible. Es decir, si yo corriera esta función aquí con esta entrada de acá, como tal, recorre toda la cadena, porque nuevamente, cuando estamos hablando de carácter, no estamos especificando mm, si es una letra minúscula, por ejemplo, si es una letra mayúscula, si es un dígito, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí solamente estamos buscando un carácter cualquiera, si mi cadena tiene texto, es decir, si no es vacía, en teoría me tiene que regresar todo el texto que tiene esa entrada. Entonces, aquí lo único que hace ese many es ejecutar parser char tantas veces como es posible. Ah, es decir, se ejecuta, vaya, separa la Y del resto de la cadena, del resto de la cadena y ese, digamos que lo mete en una lista temporal, ¿no? Luego pregunta si puede seguir ejecutando esa función. Entonces se va a la A y se da cuenta de que realmente sí la puede ejecutar. Bueno, no es porque la puede ejecutar, ¿no? O sea, le regresa un resultado como tal. O sea, de que puede, pero de que le regrese algo, pues ya es otra cosa. Entonces les digo, como no se hace distinción alguna, pues entonces recorre toda la cadena. Lo único que no podría recorrer como tal es la lista o la cadena vacía. Ay, que sería buen ejercicio. Mm,
Realmente no estoy muy segura de cómo de cómo vayan a hacer las tareas y cosas así, pero si logran hacer una función similar a esta, pero que detecte que sean puros, mm, ay, ¿cómo decirlo? Que reconozca que al inicio de esa cadena sean puros dígitos y me lo mandan en la tarea que yo espero que sea próxima, consideraré subirles calificación por esa función que me envíen. Que según yo o sea, es muy parecida a esta de acá. O sea, tendría que utilizar esa cosa de aquí, pero nada más es hacer el esfuerzo de poner ahí, parser dígito y listo. Y ya, o sea, porque ahí, por ejemplo, si lo corriéramos así, con esta cosa me regresa bueno, me regresa una lista de esta forma, pero con toda la cadena de este lado. Porque como no encuentra dígitos, pues entonces es como, me morí. Pero ay, creo que ya está lloviendo. Espera que estoy volviendo bien culero. Sí, A ver, pero pero, pero bueno, sí, me mandan eso, les digo, yo esperaría que no se espere tanto en mandarles alguna tarea o algo así, pero consideraré ahí subirles como alguna parte. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Esta de aquí es exactamente lo mismo de acá arriba. La única diferencia es la firma, pero recordemos que el string es una cadena de caracteres, entonces es exactamente lo mismo. Esta de reversa, según yo, es exactamente lo mismo, pero el resultado final me lo entrega invertido. Estas, según yo, ya no lo vamos a necesitar tanto. Y yo creo que el ejercicio, que al menos cuando lo vi, pensé que iba a ser más complicado, que es este de acá abajo. Al menos creo que más complicado. Sí, solo ese parcial, por si. O al menos es de lo único que se me ocurre en este momento. Bueno, de ese ejercicio puede ser un poco más complicado porque tiene más, ¿cómo decirlo? Más restricciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos pide que el parser va a tener éxito únicamente si, o al menos solamente va a reconocer cadenas que tengan esta forma. Una letra minúscula seguida de uno o más dígitos. Ujú. Al menos como que esta cadena es la única que queremos encontrar al inicio de una cadena de texto. Por ejemplo, esto de acá, este de aquí pues sí lo cumple, o sea, la V está en minúscula y está seguida de un 1. Entonces, pues, como bien marca aquí, regresa la V el 1 y el resto de la cadena que no se procesó es esto de acá. Para una entrada de esta forma, como tal, no funciona porque son dos letras minúsculas seguidas de un número. Entonces, en ese caso, pues tendría que regresar la lista vacía. No sé si lo intentaron en sus casas, pero la solución no es tan complicada como parece. Y aquí se los voy a explicar por qué. Am, este parser nos tiene que regresar un string o una lista de caracteres. ¿Por qué? Porque nos tiene que regresar un resultado de esta forma. Nos tiene que regresar, eh, ¿cómo se llama? Nos tiene que regresar la cadena toda junta, ¿no? O sea, ahora sí no puede ser como que en duplas, o al menos en este ejercicio tiene que estar concatenado. Ajá, entonces, en ese caso,
para eso tenemos esta muy bonita monada. Que como les dije, lo único que hace es estar llevándose el contexto de todo lo que se va ejecutando. Entonces, esto de aquí, lo único que hace es ver si el primer carácter es una letra minúscula. Esta función de acá, nuevamente, la estamos sacando de esta parte de aquí. Y si ven el constructor, este lower, lo único que hace es agarrar el primer carácter de una cadena y hace lo mismo, agarra el primer carácter, em, evalúa si es una letra minúscula o no, y el resto, bueno, el resto de la cadena que no se procesó, lo separa. Entonces, aquí lo único que verifican entonces es que em, que el primer carácter de la cadena que yo le estoy pasando, no sé, pongamos por ejemplo esta de acá. Va a ser Barandín, con esta cadena de acá. La primera que, o al menos el primer parser que se hace, separa esto de aquí. Tenemos V y el resto de la cadena. Y verifica que, que este primer carácter cumpla con que sea una letra minúscula. Como efectivamente lo es, entonces va a dejar que el parser continúe y nos vamos a esta parte de acá abajo. Entonces, ya cuando llegamos aquí a esta parte de dígitos, nosotros vamos a trabajar con el resto de, de la cadena que estamos procesando. Entonces, ahora vamos a estar trabajando con esta parte. Esta parte de digit está también acá, es un parser también. Y en este caso vamos a utilizar un sum. Lo que es este sum es algo muy parecido a many, que es ejecuta esta función o este predicado, si lo quieren ver, o sea, esta de acá, tantas veces como puedas. ¿Por qué? Porque aquí nos está pidiendo que sea una letra minúscula seguida de uno o más dígitos. La diferencia entre some y many radica en que some necesita tener al menos un número para que el parser, no truene y nos regrese pues un resultado. Many así acepta cero apariciones. Entonces, en términos como que muy prácticos, many, por ejemplo, en esta parte de los dígitos, eh, many leería de 0 a n dígitos. Y some tiene que leer de 1, o sea, debe tener al menos un dígito, de 1 a n dígitos. Esa es la diferencia entre esos dos. Entonces, cuando llegamos a esta parte de acá, yo estoy con esta cadena y nuevamente veo si mi primer carácter es, es un dígito. Si es un dígito, entonces se sigue. Y supongamos que esta cosa tenía otro número. Supongamos, ¿no? Como esta cosa, el sum se ejecuta tantas veces como pueda, entonces va trabajando de igual manera con el resto de la cadena, al menos con sí, el resto de la entrada, vaya. Entonces, en este caso, yo me estoy quedando con, ay, no, perdón, 1 y 2, listo. Entonces, en la segunda iteración del sum, él estaría trabajando con esta cosa de acá. Por eso que es factible que jale todos los números o todos los dígitos después de la letra minúscula. En el siguiente caso, ay, ¿dónde está? Pues ya tendríamos este casito, donde el primer carácter pues, es un signo de igual. Entonces, al preguntar si es un dígito, pues me va a decir que no. Entonces, ahí se termina mi parseo
y lo que me va a regresar es la letra concatenada con los dígitos. ¿Por qué se concatena de esta forma? Porque recordemos que aquí puede ser, no, más bien que aquí es un elemento y una lista. Entonces, la letra solamente va a ser una, o al menos este ejercicio nos pide que solamente sea una letra la que tengamos al inicio y que del resto puede ser, ay, ¿cómo se llama? Uno o más dígitos. Entonces, este de aquí sería un elemento porque solamente es uno, pero aquí ya pueden ser varios, porque en dígitos lo que va a estar regresando es el uno y 2 pegaditos. Entonces, pues esta concatenación funciona por esa lógica. Y es lo único que tenemos que hacer como que en este archivito. ¿Tienen alguna duda al respecto? Creo que es bastante legible, pero sí necesitamos investigar bastante sobre estas cosas de acá. Eh, al menos yo tuve que investigar bastante sobre los constructores de estas cosas pues para saber cómo utilizarlas. Pero al menos espero que haya quedado claro con los ejemplos que vemos ahorita, cómo se utilizan algunos de ellos. Aquí, bueno, nada más unas observaciones. Y como pregunta sería, porque yo también tuve unos problemas para correr estos archivos. O sea, ya todos intentaron correr estos archivos, porque sí, siento que sí tienen sus mañas. Em, ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, para ejecutarlo en la terminal, al menos por cómo lo tiene redactado el profesor, si quieren ejecutar parser char desde la terminal, tienen que colocarlo en el módulo, porque si no, no se los va a reconocer. De hecho, que yo tengo más de los que había puesto el profe, porque yo los estuve probando y me decía, no, es que esta función no está definida en el módulo. Y yo decía, pero ¿cómo no? Si yo lo estoy viendo. Pero pues nuevamente era como que recordar que tenía que estar dentro del módulo para poder invocarlo fuera de, bueno, vaya, desde la terminal. Entonces, bueno, si lo van a correr, desde la terminal sí, pero con muchos warnings. Bueno, a mí no me salieron warnings, pero sí está medio tedioso. O sea, intenten correr los dos y si tienen problemas para correrlo me avisan, porque, o sea, al menos yo sí tuve unos problemitas ahí para ejecutar esas cosas, pero pues ya agarrándole como que la maña, creo que es más sencillo. Pero creo que es más, bueno, creo yo que quedó claro esa parte. Mm, el profe, como 10 minutos antes de empezar esta clase, me mandó un correo como con las cosas que yo quería que viera hoy. Y yo como, o no sé si lo quería que lo viera hoy, pero fue como de, bueno, lo voy a ver la siguiente clase porque ya preparé con la de hoy. Entonces, al menos lo que les puedo adelantar es que ya me dieron permiso de ver el tema de los Lexers. Mm, Nuevamente me mandó archivos. Mm, ¿Cómo lo corres? Pues que no lo corrí desde Visual Studio Code. O sea, yo lo socorrí justamente de la terminal. Pero, creo que no se comparte. Pero sí está muy mañoso, muy, muy mañoso. Ahora tienen que utilizar, supongo que es igual, ¿no? El, Utilicen, no, este mouse no es. Utilicen GHCI para, ay, no, ¿qué estoy haciendo? Este de acá, para correr sus programas. Yo los corrí al mismo tiempo, o vaya, los importé
pero igual para importarlos yo tuve muchos problemas. O sea, y sí me quedé como 2 horas ahí intentando correr eso. Ay, porque también me salió una actualización. Y era como de, no, porque estoy intentando trabajar. Pero de manera muy honesta, intenten correr estas cosas y si les salen errores me avisan, porque muy probablemente voy a tener que utilizar alguno o algunos de estos para, para sus tareas ya formales. Y va a ser muy triste que me pregunten de ese tipo de cosas hasta que ya dejen la tarea, que yo creo que va a faltar un rato, pero pues vaya, intenten cómo hacer ese tipo de cosas. No sé, no sé si el profe ya les dejó como que más ejercicios parecidos a estos. Según yo es el único, pero ya, al menos a mí, ya me mandó como más ejercicios que les debo de dejar la siguiente semana. Lo que no entendí es si los tengo que dejar para que los resuelvan ustedes o los resolvemos todos juntos, pero lo pregunto y pues ya lo veremos la siguiente clase. Y creo que ya sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, no, no. Sí, 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 ahorita les subo los archivos y la presentación. Am, y ya, creo que nada más. No, no hay de qué. No hay de qué, no hay de qué. Si no es nada más, pues nos vemos entonces. La tarea cuando la deje el profesor, se la mandamos a ustedes. Ah, honestamente no sé. Ni siquiera sé cómo se vayan a entregar las tareas. No sé si va a ser por correo.